La impresionante y ajetreada trayectoria de los Tudor refleja el momento de transformación de una Europa en transición de la Edad Media a la Edad Moderna en el escenario de un mundo que se reconfiguraba a sí mismo a partir de las grandes navegaciones. También fue una época muy rica en cultura, un periodo en el que el teatro de Shakespeare floreció, así como las navegaciones de Drake, lo que muestra cómo esos tiempos todavía fascinan a los tiempos actuales. La dinastía que fundó Enrique Tudor reinará durante más de 100 años, presidiendo una edad de oro en la música, las artes y la literatura. Durante la época de los Tudor, Inglaterra experimentó paz y prosperidad, transformándose de un oscuro reino del norte de Europa en uno de los más importantes actores de la política mundial. Enrique VII nació el 28 de enero de 1457 en Gales. Su padre, Edmund Tudor, duque de Richmond, llevaba 3 meses muerto y su madre, Margaret Beaufort, era poco más que una niña. La viuda Margaret tenía 14 años cuando dio a luz a Enrique, y el parto casi la mata. Ni Margaret ni Enrique se esperaban que vivieran, pero contra todo pronóstico, ambos sobrevivieron. 3 meses después de nacer, Enrique recibió un padrastro, Enrique Stafford, hijo del hombre que estaba a cargo de la tutela de Margarita. Madre e hijo fueron recogidos en el castillo de Pembroke. La Guerra de las Rosas había comenzado 2 años antes del nacimiento de Enrique Tudor como resultado de las pretensiones de Ricardo, duque de York, al trono inglés, y una de las víctimas del conflicto fue el padre de Enrique. Edmundo Tudor estaba luchando por la casa de los Lancaster en 1456 cuando fue capturado por los Yorks. En prisión, contrajo la peste y murió. Enrique Tudor era un heredero indirecto de la casa de los Lancaster, y en ese momento el mando de los Lancaster estaba en manos de Enrique VI. Enrique Tudor estaba muy atrasado en la línea de sucesión, pero a la edad de 4 años el juego cambió. Su abuelo, Owen Tudor, fue ejecutado en 1461 y para sufrir el mismo destino, su tío, Jasper, huyó a Francia. Así, Sir William Ebert llegó a controlar y tutelar al joven Enrique. Este periodo marcó el comienzo de una larga separación de su madre, que se quedó con su marido en Inglaterra mientras él se fue a Gales a vivir con la familia Ebert. Allí obtuvo permiso para conservar su título de conde de Richmond y recibió una buena educación. En 1469, cuando Enrique tenía 12 años, Sir William Ebert fue derrotado y ejecutado por el conde de Warwick. Al año siguiente, Enrique VI volvió al poder y Jasper Tudor regresó a Inglaterra, asumiendo el papel de guardián de su sobrino. A la edad de 13 años, Enrique fue introducido en la corte real inglesa, donde comenzó una nueva vida como conde y uno de los parientes favoritos del rey. Dejó su niñez para siempre y fue lanzado al mundo de la política y el poder de la corte inglesa. Pero esa vida no duraría mucho. Un año después, Enrique VI fue derrotado por Eduardo IV. Encarcelado, el antiguo rey terminó muriendo en prisión. Su único hijo heredero también fue asesinado, lo que hizo que Enrique Tudor fuera el siguiente en la línea de sucesión. Jasper no perdió tiempo y huyó con su sobrino a Francia, ya que Enrique Tudor estaría en gran peligro de vida. Enrique Tudor permanecería en el exilio durante 14 años. Para cuando Enrique Tudor cumplió 26 años, debió resignarse a una vida, pero luego todo cambió en unos pocos meses. En la primavera de 1483, Eduardo IV se resfrió. Unas semanas después, murió a la edad de 40 años. Su viejo hijo Amis, también llamado Eduardo, tenía solo 12 años y por eso el tío de Eduardo, Richard de Gloucester, fue proclamado Lord Protector. El papel de Ricardo era gobernar en nombre de Eduardo, hasta que tuviera edad para tomar el poder. Sin embargo, Ricardo dio un golpe y encarceló a Eduardo y a su hermano menor en la Torre de Londres, después de lo cual no se les volvería a ver. Con la desaparición de los príncipes, Ricardo finalmente asumió el trono inglés, recibiendo el título de Ricardo III.
El posible asesinato de los príncipes es uno de los incidentes más notorios de la historia inglesa. El reinado de Ricardo III fue uno de los más controvertidos de la historia inglesa. Además, se encontró con la decidida oposición de algunas de las familias más poderosas del reino. Uno de sus mayores rivales era Elizabeth Woodville, viuda de Eduardo y madre de los príncipes. En busca de venganza contra Ricardo, ha establecido una alianza con los Tudor, especialmente con Margaret Beaufort. Así se armó el plan. Elizabeth y sus aliados apoyarían a Enrique Tudor en su proyecto de ganar la corona inglesa, y Enrique se casaría con la princesa Elizabeth de York, hija de Eduardo IV, con Elizabeth Woodville. Uniendo las casas rivales Lancaster y York, Enrique ganaría tanto apoyo como fuera posible para una invasión, y un matrimonio entre las dos casas reales ayudaría a sustanciar su reclamo al trono. El primer intento de invasión ocurrió en octubre de 1483 sin éxito. En Navidad de ese año, el joven pretendiente al trono se proclamó rey Enrique VII de Inglaterra y prometió casarse con la princesa Elizabeth tan pronto como recibiera la corona. En 1485, Enrique hizo una nueva ofensiva, ahora con el apoyo del rey francés Carlos VIII. Cuando llegó al suelo inglés, el llamado rey consiguió nobles aliados e incluso con un número menor de soldados, marchó hacia Leicester para encontrar los ejércitos de Ricardo III. Calculó que Ricardo III comandaba unos 8.000 hombres, mientras que Enrique tenía 5.000. Las tropas se reunieron el 22 de agosto. Después de una feroz batalla, Ricardo III fue rodeado y obligado a retirarse. Moriría poco después. El cuerpo de Ricardo fue simbólicamente humillado, desnudado y llevado lejos del campo de batalla a lomos de un caballo. Enrique fue a Londres para su coronación como el primer rey de la dinastía Tudor. A la edad de 28 años, Enrique VII tuvo el desafío de permanecer en el trono y pasárselo a sus herederos. El país había estado en guerra civil durante 30 años. El reino estaba en profunda crisis y el pueblo inglés volvió sus ojos a su nuevo soberano esperando que hiciera un milagro. Enrique se enfrentó a problemas urgentes en las semanas siguientes a su victoria. Encarceló al sobrino de 10 años de Ricardo, Eduardo, el conde Warwick, el último miembro masculino de la dinastía Plantagenet, en la Torre de Londres. El objetivo era no tener un dolor de cabeza en el futuro. Algunos de los nobles exaltados de Ricardo juraron lealtad al nuevo rey y otros tuvieron castigos ejemplares, como la muerte o la pérdida de posesiones que sirvieron de ejemplo para posibles traidores. El 30 de octubre de 1485, Enrique Tudor fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Fue la primera aparición pública de Enrique como rey e hizo todo lo posible para impresionar a sus súbditos, vistiendo los más bellos trajes y joyas que pudo reunir. El 18 de enero de 1486 le tocó casarse con Elizabeth de York, firmando el final de un conflicto de 30 años. La rosa blanca de York y la roja de Lancaster se unieron y nació un nuevo y poderoso símbolo, la doble rosa de los Tudor, rosa y blanca. En septiembre de 1486, Elizabeth dio a luz al primer hijo de la pareja, Arturo, vinculando a los Tudors con el antiguo héroe de Inglaterra. Parecía que Dios le sonreía al nuevo rey. Enrique había asegurado su trono y también engendrado un heredero, que con su nombre forjó los lazos con el pasado británico y la esperanza de un futuro glorioso bajo los Tudor. Pero no fue fácil relajarse. El año siguiente, Enrique VIII encontró algunos brotes de rebelión, pero supo contenerlos antes de que causaran más daño. Solo se enfrentaría a otra rebelión 6 años después. En casi todo su reinado, el rey se enfrentó a algunas rebeliones. Era una monarquía en formación, y a menudo los nobles poderosos querían desafiar su poder, pero se las arregló para ser implacable con sus enemigos. Enrique se ganó la reputación de ser un rey subina. Tenía como objetivo prioritario tratar de restaurar las finanzas de la corona y estaba muy atento a la recaudación de impuestos.
Una práctica común era confiscar la tierra de los enemigos nobles y arrendarla para obtener dinero para la corona. Un cuerpo de leales y eficientes funcionarios dirigía la máquina de hacer dinero de Enrique. Como todo buen hombre de negocios, el rey vigilaba a sus empleados, asistiendo a las reuniones en persona, siempre dispuesto a despedir a cualquiera que no cumpliera con sus exigentes normas. Al final de su reinado, Enrique no solo había llenado las arcas reales, había creado una máquina real bien engrasada que dejó para sus descendientes. No hace falta decir que esa implacable eficiencia no le hizo ganar el amor de su pueblo. Enrique no solo se dedicaba a acumular riqueza para las arcas reales, también tomó medidas astutas para estimular el comercio inglés. El rey trabajó duro para revertir el declive del comercio inglés que había ocurrido durante la Guerra de las Rosas. En esos tiempos difíciles, los cautelosos y mercaderes ingleses habían desarrollado el hábito de utilizar barcos extranjeros para transportar sus mercancías en lugar de invertir en barcos propios, un peligro para la industria naviera y la seguridad del comercio. La Ley de Navegación de 1485-1486 prohibía a los comerciantes cargar sus mercancías en un buque extranjero si se disponía de un buque inglés. En 1489 se aprobó otra ley que prohibía a los compradores extranjeros comprar lana inglesa antes de que los comerciantes ingleses hubieran comprado lo que necesitaban. Enrique también estableció buenos acuerdos comerciales con Borgoña y España, aunque tuvo menos éxito con los comerciantes del Báltico. Al final de su reinado, Inglaterra era todavía una nación comercial de importancia secundaria comparada con Italia, Flandes o España, pero el rey había puesto los cimientos sobre los que sus sucesores podían construir. Como factor de curiosidad, antes de negociar con los reyes españoles, Cristóbal Colón presentó su plan para llegar a los indios a Enrique VII. Incluso se interesó, pero el Consejo Real rechazó patrocinar al navegante. Consideraron la empresa innecesaria. Más tarde, España se convertiría en una potencia con la explotación de las tierras de América. Enrique patrocinó la expedición de João Coboto, que en 1497 llegó a las tierras donde hoy está Canadá. Enrique VIII no heredaría este interés de su padre por las navegaciones. Elizabeth I dio continuidad a la pasión de su abuelo. Quizás uno de sus grandes movimientos diplomáticos fue su alianza con España, cuando en 1489 firmó un tratado y negoció el matrimonio de su hijo Arturo con Catherine de Aragón, hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. Solo se casarían en 1501. Los registros de la época revelan que Enrique Tudor era un lector voraz que adquirió muchos libros impresos y manuscritos. Construyó una biblioteca en su palacio de Richmond y actuó como un generoso mecenas de los poetas. Los músicos eran bienvenidos en la residencia real y Enrique animaba a sus hijos a tocar y disfrutar de la música. Además de ser un experto en el juego de la diplomacia, era un hábil jugador de cartas, dados y ajedrez, y también le gustaba el tenis y la caza. En el orden privado, el rey parece haber sido un jefe de familia satisfecho, dedicado a su esposa e hijos y con un saludable apetito por la vida. El 2 de abril de 1502, Arthur murió. Había contraído la mortal y misteriosa enfermedad del sudor. Enrique y Elizabeth quedaron devastados por la muerte de su primogénito. La pareja real tenía un único heredero masculino del siglo, en el que se convertiría en Enrique VIII. Elizabeth de York moriría el 11 de febrero de 1503, después de complicaciones en el parto. Después de dar órdenes detalladas para el funeral, el rey se retiró a un lugar solitario donde nadie tendría acceso a él. Una de sus hijas, Margarita, terminó casándose con el rey James IV de Escocia. Uno de los hijos de la pareja sería el padre de Mary Stuart. Después de que el rey alcanzó la edad de 50 años, su salud comenzó a decaer. En la primavera de 1509 se enfermó y el 21 de abril murió a los 52 años en su palacio de Richmond, no lejos de Londres. Pocas personas lloraron la muerte del viejo monarca.
Aunque era uno de los soberanos más capaces de Inglaterra, Enrique VII nunca se ganó el corazón de sus súbditos. Pero gracias a los esfuerzos de su padre, el joven Enrique VIII heredó un reino próspero, pacífico y bien administrado, teniendo más dinero en sus arcas que cualquier otro gobernante de Europa. La dinastía Tudor había alcanzado la mayoría de edad.